Pensé que el visado de jubilación sería sencillo. Tenía la edad, cumplía los requisitos económicos, tenía la intención y tenía las ganas. Lo que no tenía era ni idea de lo que me esperaba. Voy a contarte mi proceso real, porque lo que imaginaba y lo que encontré no tenían casi nada que ver. Soy Pedro, esto es Destino Tailandia. Suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Ya hemos hablado en este canal de los errores al elegir el visado y de opciones como el DTV. Hoy toca el visado OA, el visado de jubilación. Este visado es el que más gente me pregunta, quizá por la edad. Empecé a prepararlo con tiempo desde España antes de venir a Tailandia. Pasé por la documentación médica, los trámites bancarios, el seguro, todo desde cero. En este vídeo no te cuento la teoría, te cuento lo que viví, lo que no esperaba y lo que cambiaría si lo hiciera de nuevo. Antes de empezar hay que aclarar que hay una confusión que aparece siempre al principio y si no la resuelves preparas mal el proceso desde el inicio. El visado se llama de jubilación, pero Tailandia no te pide que estés jubilado, ni pensión reconocida, ni años cotizados. En España, jubilación significa historial de cotización, edad legal, resolución oficial. En Tailandia significa tener 50 años, dinero demostrable y seguro médico. Eso es todo. Hay quien cumple los requisitos y piensa que al no estar jubilado no puede acceder a este tipo de visado. Es un visado de larga estancia para mayores de 50 años con solvencia. El primer requisito que me dejó parado fue el certificado médico. No por lo que pedía, sino por cómo lo pedía. El visado de jubilación exige un certificado firmado por un médico que confirma que no padece ciertas enfermedades. La lista no ha cambiado desde décadas. Lepra, tuberculosis, elefantitis, drogadicción, sífilis en tercera fase. Fui a un centro médico privado en Alicante, el primero que vi por internet y me dio cita rápida. El médico me hizo una exploración general, analítica de sangre. El médico era joven. No sé si por rigor o por hacer caja, la clínica me hizo el PCR de la lepra. En España se detectan entre 3 y 4 casos al año y la mayoría son personas que se contagiaron fuera del país. Pero ahí estaba yo, haciéndome la prueba igualmente. Y yo vine a pedir un papel para irme a Tailandia y no me imaginaba esto. Decir que la prueba de la lepra no era barata. Es increíble. Lo de siempre en estos casos. En foros de expatriados leí casos de todo tipo. Hay gente a la que le hicieron pruebas completas como a mí. O incluso algunos decían que se tuvieron que hacer radiografías para lo de la tuberculosis. Y hay gente que consiguió el certificado con una revisión mínima, casi sin exploración real. Llegar al centro médico o a la clínica privada, hablar con el médico y te ponen el sello y se acabó. Lo que importa no es el proceso del médico, lo que importa es el documento firmado que certifica que están libres de esas patologías. Eso es lo que valida la embajada. El nivel de rigor depende del centro médico que elijas. Busca uno especializado en certificados para visados. Y hay un detalle que no puedes ignorar. El certificado no puede tener más de 3 meses en el momento de presentarlo. Si tardas demasiado en reunir el resto de documentos, puede que tengas que repetirlo. Coordina bien los tiempos desde el principio. De todo el proceso hay 2 cosas que concentran el 90% del trabajo real. La primera, demostrar solvencia económica y contratar el seguro adecuado. Todo lo demás es papeleo.
Para la solvencia, la embajada no te pide abrir una cuenta en Tailandia, una cuenta bancaria. Yo presenté el extracto de movimientos de todo el año de mi cuenta bancaria en España. Y con eso fue suficiente. Lo que quieren ver es que tienes solvencia real, que hay dinero, que hay movimiento, que no estás tieso, en pocas palabras. El seguro es la parte más complicada de todo el proceso y la que más gente subestima. Las aseguradoras tienen que estar en una lista aprobada por el gobierno tailandés. En la descripción de este vídeo tienes el enlace oficial a esta lista. Consúltala antes de contratar nada. El problema viene ahora, no es solo elegir la compañía correcta. Es que una vez que la eliges, todo el proceso es online. Correos, chats, formularios digitales. Normalmente con compañías que tienen sede en Tailandia y con personal tailandés, y donde la comunicación en muchos casos puede ser lenta, muy lenta. A eso añade que muchas aseguradoras exigen pruebas diagnósticas, analíticas, informes médicos, declaración de enfermedades persistentes. Cada compañía tiene sus propios requisitos y cada requisito añade días o semanas al proceso. Yo lo viví. El seguro fue lo que más tiempo me consumió, más que el certificado médico, más que los trámites bancarios, más que cualquier otro documento. Y aquí viene el aviso más importante de este vídeo. Si tienes el vuelo cerrado con meses de antelación y desgraciadamente el seguro se retrasa más de la cuenta, de verdad vas a sudar frío, porque sin seguro no hay visado y sin visado no te subes a ese avión. Empieza el seguro antes que cualquier otra cosa, con mucho más tiempo de lo que creas necesitar. Todo lo que he contado hasta ahora es cómo se pide el visado desde España. Es importante esto dejarlo claro, porque hay otra forma de conseguirlo que mucha gente desconoce. Puedes entrar a Tailandia con un visado de turista y tramitar el visado de jubilación directamente desde aquí. Es una opción más rápida, más económica y con mucho menos quebraderos de cabeza. De haberla conocido es la que yo hubiera elegido, además sin dudarlo. Incluso hay empresas en Tailandia dirigidas por españoles que te gestionan todo el trámite. Muy fácil, llegas con tu visado de turista y ellos se encargan de todo el proceso desde dentro, sin los tiempos de espera de embajada, sin la burocracia a distancia, sin el estrés del seguro gestionado desde España. Solicitar el visado de jubilación desde España es alcanzable, pero pide que te lo tomes en serio desde el primer día. Aquí, muy importante, es recordar lo esencial. No necesitas estar jubilado en tu país. Solamente necesitas tener más de 50 años, dinero demostrable y un seguro que puedas mantener. Hay una frase que se repite mucho entre expatriados con este visado. Vivir aquí es relativamente fácil. Lo difícil es el visado. Y tienen razón. En los próximos vídeos arrancamos una serie nueva. Economía doméstica en Tailandia. ¿Cuánto cuesta vivir de verdad en Tailandia? ¿Y cómo organizar tus finanzas desde el primer mes? Suscríbete para seguir la serie. Cuéntame en comentarios si estás en proceso de pedir el visado de jubilación o si tienes dudas sobre algún requisito concreto. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Sawadee krap.